Buenas tardes. Continuando con la asignatura Oceanografía General, hoy vamos a conversar acerca de el concepto de materia orgánica y cómo se comporta la materia orgánica en el océano. Como saben, soy la profesora Edith Marina Fermín y este es el tema número 2. Es importante que recuerden que posterior a la culminación de este tema estará disponible la evaluación sobre los dos temas, el 11 y el 12, que la profesora Fabiola les enviará, digamos, las coordenadas donde pueden realizar su evaluación. El objetivo principal de este tema número 2 acerca de materia orgánica es discutir la composición, clasificación y distribución de la materia orgánica en los océanos con la finalidad de conocer la productividad de cada uno de ellos. El contenido versa sobre la importancia de la materia orgánica, las definiciones operacionales de materia orgánica y tipos de compuestos que la conforman, la materia orgánica particulada y sus transformaciones, la materia orgánica disuelta, la distribución global del carbono orgánico y la producción primaria. Esto es lo que a continuación vamos a desarrollar. Antes de iniciar con la definición y los temas de los que ya les hablé en el contenido anteriormente, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el ciclo del carbono y del oxígeno en la biosfera. Como todos ustedes saben, la acción lumínica permite que los organismos autótrofos generen dos compuestos de gran importancia, como son la glucosa y el oxígeno. Estos dos compuestos, glucosa y oxígeno, son aprovechados por los organismos heterótrofos, que a su vez generan otros dos compuestos de gran importancia, como son el agua y el CO2, que son necesarios para que los organismos autótrofos puedan, junto con la energía luminosa, reiniciar nuevamente el ciclo y volver a crear glucosa y oxígeno. Bien, teniendo claro cómo funciona el ciclo del carbono en los organismos vivos, entonces podemos definir o podemos hablar de la definición que Sverdrup en 1942 estableció acerca de lo que es la materia orgánica, que no es más que el material proveniente de la actividad biológica que contiene carbono en cualquiera de sus formas que no sea carbonato. ¿Okay? Todo material vivo o muerto contentivo de carbono orgánico, se encuentre disuelto o no, es considerado materia orgánica. Hay diversas fuentes de materia orgánica. En el medio ambiente marino está la fuente oceánica, que nos habla de un origen autóctono que viene dado por la muerte y descomposición de organismos, por la excreción de metabolitos por algas y la excreción de los animales. Y una fuente costera que está mayormente influenciada por, digamos, actividades industriales, domésticas, aportes de ríos y vientos, y también tiene un alto componente autóctono. La materia orgánica en promedio en el agua de mar varía de un 0,3 a 3 miligramos de carbono por litro. Y la clasificación, según su tamaño, puede ser en materia orgánica particulada, que es la materia orgánica que queda adherida o atrapada en un filtro de 0,45 micras, y la materia orgánica disuelta, que es la materia orgánica que puede pasar ese filtro de 0,45 micras. Cuando se expresa en función de carbono, se habla de carbono orgánico disuelto y carbono orgánico particulado, que es lo más común de encontrar en las publicaciones y los libros que versan sobre el tema. Bien, el material orgánico particulado es todo el material detrítico y la biomasa viva que se encuentra dentro del ambiente marino. El material detrítico está aproximadamente representado por un 0,03 por 10 a la 18 gramos de carbono, y la biomasa viva está entre un 0,5 y 1 por 10 a la 15 gramos de carbono, es lo que representa cada uno de ellos.
Por su parte, la materia orgánica disuelta es todo el material disuelto que, como dije anteriormente, pasa a través de un filtro de 0,45 micras y también todos los coloides que se forman en el ambiente marino. La materia orgánica tiene diversos orígenes, los que se consideran autóctonos. Entre los que se consideran autóctonos se puede mencionar el fitoplancton, los organismos muertos, la materia fecal, los agregados orgánicos y los materiales floculados. Y los que se consideran fuentes alóctonas son, por supuesto, la materia que viene por el sistema de vientos, que viene atmosféricos, además que es la que es arrastrada por ríos, la que se forma en estuarios y también en las zonas costeras que pueden llegar a los mares a través de aguas de escorrentías por lavados de suelos y carreteras. Haciendo un poco o detallando un poco las fuentes autóctonas de las que hablamos antes, puede decirse que en el caso de la muerte y descomposición de organismos ocurre por autólisis, que es actividad enzimática netamente, y por acción bacteriana, que es una descomposición bastante rápida. En el caso de la excreción de metabolitos por algas, es un proceso que ocurre regularmente de noche, y los metabolitos que se generan por lo general están constituidos por carbohidratos, aminoácidos y ácido glicólico. En el caso de la excreción de los animales son aportados por el zooplancton, por lo general son nitrogenados, por ejemplo urea, purinas, trimetril, aminoóxidos, entre otros. Otra clasificación de materia orgánica versa sobre su calidad. Según su naturaleza, la materia orgánica puede ser resistente al ataque bacteriano, que son las que están de naturaleza fenólica, exhiben fluorescencia azul y es equivalente a los húmicos terrestres que generalmente son originadas por las algas marrones. En el caso de las no resistentes al ataque bacteriano, son sustancias representativas de las clases bioquímicas principales, que son aminoácidos, carbohidratos, lípidos y vitaminas. La relación carbono orgánico disuelto, carbono orgánico particulado es de 10 a 1, es decir, que por cada 10 gramos de carbono orgánico disuelto hay solo 1 de carbono orgánico particulado. Conversando un poco más sobre lo que es la materia orgánica particulada, esta se genera, hay otras fuentes que la generan, como es la respiración bacteriana y la caída de partículas. La remineralización mayoritariamente de constituyentes. En la zona fótica se da un reciclaje bastante rápido y este reciclaje rápido realimenta la productividad de la zona en esa zona fótica. Y bajo la zona fótica, por debajo de la termoclina, en la circulación profunda, este reciclaje no está disponible para la productividad en superficie. Además de que bajo la zona fótica se consume oxígeno, como muestran las 3 gráficas que se presentan, se consume muchísimo oxígeno y aumentan los nitratos, como ya lo vimos en la clase pasada. Por supuesto, esto favorece el incremento de carbono inorgánico total y digamos que las barreras naturales que se establecen en estas profundidades impiden que cualquier materia o carbono que se recicle o se genere en este espacio pueda estar disponible para los procesos de la zona fótica. Por su parte, la materia orgánica disuelta es un producto de la excreción y la remineralización en la columna de agua. Por lo general en la zona fótica también retroalimenta la productividad con compuestos lábiles como urea, aminoácidos, 20% del flujo total del carbono orgánico, y ácidos húmicos también pueden generarse o son muy comunes en esta zona.
La mayor parte del nitrógeno en la columna de agua está en forma orgánica disuelta y, contrariamente a lo que se creía, es utilizado por el fito y el bacterioplancton. La concentración del detrito disuelto en el mar está generalmente dentro del rango de 0,5 a 5 miligramos por litro, pero puede exceder hasta 40 miligramos por litro en algunas aguas costeras, donde debemos recordar que no solamente ese carbono orgánico disuelto va a estar alimentado por lo que se excreta in situ dentro del agua de mar, sino también por aguas de escorrentías y aguas de desechos domésticos e industriales, que por lo general conllevan muchísimos compuestos nitrogenados. A grandes rasgos, la distribución geográfica y variaciones estacionales de la materia orgánica disuelta en mares y océanos es como se muestra en la siguiente gráfica, teniendo que el porcentaje de carbono orgánico es, si se quiere, en su mayoría en los grandes océanos del mundo, se encuentra por debajo de los 0,5%, porque esta gráfica está representada en porcentaje. En las zonas costeras, digamos alrededor de los continentes, a grandes rasgos se puede decir que se encuentra entre 0,5 y 1% del carbono orgánico. Y en zonas internas, ríos, lagos, lagunas, se encuentra, puede llegarse a concentrar un poco más el carbono orgánico y pasa entre 1 y 2%, y algunas zonas muy específicas donde esta cantidad de carbono orgánico puede ser superior al 2%. Otro punto importante es lo que los ríos y vientos aportan de materia orgánica hacia los océanos. En el caso de los ríos y el viento, predominan el material vegetal en descomposición y sustancias húmicas procedentes de suelos. Además, aportan aproximadamente 20 miligramos de carbono por litro. Y digamos que estos mayores aportes vienen de desechos y efluentes industriales en todo el planeta. El promedio de la materia orgánica disuelta en el agua de mar en microgramos de carbono por litro, establecidos por Rayleigh en 1975, es como se muestra a continuación. Los carbohidratos aproximadamente 200 microgramos de carbono por litro, los aminoácidos combinados representan aproximadamente 50 microgramos de carbono por litro, los aminoácidos libres un 10 microgramos de carbono por litro, los azúcares igual 10, la urea también, y los que están en menor proporción serían los ácidos grasos, que solo representan 5 microgramos de carbono por litro, y las vitaminas, que tienen una concentración muchísimo más pequeña. La composición de materia orgánica mayoritariamente está, digamos, establecida de la siguiente manera: proteínas, carbohidratos, lípidos, pigmentos, ligninas, ácidos nucleicos y algunos otros metabolitos productos de la excreción y de los procesos fisiológicos de los organismos marinos. Revisando un poco lo que es el ciclo de la materia orgánica en el mar, podemos vislumbrar en este ciclo lo que ya habíamos mencionado en principio: la energía lumínica y el CO2 que entra al mar por difusión es aprovechado por los organismos del fitoplancton, grandes y pequeñas, para generar glucosa y oxígeno, que es aprovechado por otros organismos, dando así inicio a la cadena trófica marina. A su vez, estos organismos, con sus excretas y una vez que sus cuerpos que fallecen, sus cadáveres, pasan a formar parte de lo que consideramos el ciclo del carbono orgánico. Muchos de ellos pueden ser reciclados nuevamente en la zona fótica y vuelven a alimentar el proceso fotosintético, y otra parte de este carbono orgánico pasa a los sedimentos marinos, que en algún momento también
retroalimentarán algunos procesos de aguas más profundas. Hay una cosa importante o dos que se deben mencionar aquí, y es que el proceso de ingreso e egreso de CO2 desde el compartimiento marino es una interacción que puede estar ajena o puede llevarse ajena a los organismos biológicos que habitan los mares. ¿Por qué? Porque por difusión entra mucho CO2 que pasa a formar parte de la columna de agua. Alguna cantidad de este CO2 cae hasta el fondo y queda atrapado allí, pero también por los procesos internos de movimientos de masas de agua y eso, mucho de este CO2 puede devolverse nuevamente a la atmósfera. Y en este ciclo, en este proceso, no interviene ningún organismo biológico. Otro punto importante a sacar en conclusión de este ciclo de la materia orgánica en el mar es que toda la materia que se produce es proporcional a la materia que se recicla y es proporcional a su vez a la materia que se exporta. Otro factor que influye en la distribución de materia orgánica en el océano es, por lo menos en las zonas templadas, es la, alternabilidad de las temporadas climáticas, invierno, primavera, verano y otoño, ¿no? En las zonas templadas los nutrientes de las aguas superficiales se encuentran en las mayores concentraciones, por supuesto, en invierno, agotándose al final del verano y del otoño. En contraste, la disponibilidad de energía solar, tanto para las diatomeas como para el resto del fitoplancton, es menor en invierno. El crecimiento exponencial del fitoplancton, del incremento diatoméico primaveral, comienza cuando se alcanza un umbral en cuanto a energía disponible y termina con el agotamiento de los nutrientes. El incremento diatoméico otoñal, menos intenso, comienza con el aumento de finales de verano en nutrientes y termina cuando disminuye la luz solar. En las regiones tropicales la distribución de la materia orgánica es casi constante, variando cerca de las costas con la intensidad de los vientos y con la orientación de la línea de costa, topografía y aportes de los ríos. O sea, y aquí hay, características, actividades y procesos locales muy propios de cada área, que son los que modifican la distribución y, por supuesto, las cantidades de materia orgánica que puedes encontrar en un determinado ecosistema. Existen diversos factores que controlan la distribución de la materia orgánica en el medio marino. El principal de ellos es, por supuesto, la producción primaria, pero a su vez también está el consumo de materia orgánica, las transformaciones químicas y bioquímicas, los procesos de transporte, que son en gran medida los que mayoritariamente controlan esta distribución. Por ejemplo, el intercambio a través de la interfase océano-atmósfera, que es el intercambio de los gases, donde el CO2 cumple un rol de gran importancia. Por supuesto también la acción de ríos y vientos, que tienen procesos advectivos, convectivos, y la difusión de eddy, que puede concentrar gran cantidad de partículas y hacer, cambiar las características de concentración de materia orgánica en determinadas áreas. Asimismo, el intercambio de masas de agua, la filtración de los organismos, la precipitación de partículas minerales y la coagulación de coloides orgánicos. Haciendo un poco más de detalle acerca de cómo el CO2 fertiliza los océanos, podemos decir que en un inicio hay una adición de nutrientes a la superficie del océano, y esto por supuesto estimula la producción primaria de carbono orgánico. Parte de este carbono orgánico se deposita en el océano profundo y el CO2 vuelve a entrar a la superficie del océano desde la atmósfera para, reemplazar o equilibrar el sistema por el carbono removido que ha pasado hacia zonas más profundas. Sin embargo, en el océano más profundo, el carbono orgánico es oxidado a CO2 y este CO2 eventualmente se mezcla de regreso al océano superficial.
El CO2 que estuvo almacenado en el océano eventualmente vuelve a la atmósfera, desde donde podría ser reabsorbido por el océano. Esto es un ciclo constante que no cambia y que en los últimos años se ha visto influenciado por un exceso de generación de CO2 por procesos industriales o por actividades generales de los humanos, y es lo que ha traído como consecuencia el llamado efecto invernadero y el llamado cambio climático que se ha visto en los últimos 100 años. Ha sido producido ya por los aportes antrópicos de CO2, ya que este ciclo es un ciclo natural que ha ocurrido desde que el planeta tiene memoria, y era un ciclo bastante equilibrado. Sin embargo, las actividades industriales y humanas han traído grandes aportes de CO2 que han alimentado en gran medida los problemas ambientales que tenemos hoy en día. Esta fertilización de los océanos favorece la productividad de los mismos. ¿Y qué es la productividad? Pues no es más que el proceso fotosintético que ocurre en los cloroplastos de las plantas, ya que mediante esta reacción se convierte energía lumínica en energía química potencial con desprendimiento o liberación de la energía calórica. Ok, la productividad ya sabemos lo que es, pero la productividad primaria viene a ser la producción de materia orgánica que realizan los organismos autótrofos a través de los procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis. La producción primaria es el punto de partida de la circulación de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas y se mide en miligramos por metros cúbicos por día. En el esquema vemos la simplificación de las principales transformaciones del carbono en los humedales. Por ejemplo, ya habíamos hablado de que el CO2 y la energía lumínica favorecen el proceso de fotosíntesis, pero muchas plantas pasan a formar parte de la materia orgánica por descomposición, aportan glucosa y oxígeno para el consumo del resto de los eslabones de la cadena trófica, pero en sí misma también pasan a ser materia orgánica descompuesta. Mucho de esta materia orgánica descompuesta pasa a los fondos en esas zonas de humedales, y los ácidos grasos y cadenas grasas son aprovechadas por la descomposición aerobia. Hay también azúcares y aminoácidos que son aprovechados por la fermentación bacteriana para producir acetatos, propionatos y butiratos, y estos acetatos, propionatos y butiratos a su vez son aprovechados por algunas otras bacterias desnitrificantes, reductoras de óxido de hierro, manganeso y sulfatos, y metanogénicos, y producen metano y CO2. Esto partiendo de una fase aerobia. Sin embargo, hay también un proceso de actividades anaeróbicas en los fondos de estos humedales. ¿Qué factores controlan la producción primaria? Bueno, hay factores externos como la luz, los nutrientes macros y micros, el pastoreo por parte del zooplancton y por supuesto la temperatura. Entre los internos está la composición pigmentaria de las microalgas, el pool de nutrientes, la concentración de enzimas y el tamaño celular, que también es muy importante. La mayor parte de la variabilidad en las tasas fotosintéticas del fitoplancton pueden ser atribuidas a la variación en la luz, y después de la luz, la mayor parte de la variabilidad en las mediciones de producción primaria pueden ser explicadas en términos de la variabilidad en biomasa. Los procesos de fotosíntesis y respiración son, digamos, los que establecen y determinan el inicio de la producción de materia orgánica en los océanos. La fotosíntesis, por supuesto, es el proceso por el que se capta energía luminosa que procede del sol y se convierte en energía química. Se producen los cloroplastos y su reacción global es como se muestra en la lámina. Con esta energía, el CO2, el agua y los nitratos que las plantas absorben reaccionan sintetizando las moléculas de carbohidratos, que son glucosa, almidón y celulosa.
Por su parte, en la respiración se oxidan las moléculas orgánicas con oxígeno del aire para obtener la energía necesaria para los procesos vitales. En este proceso se consume oxígeno y se desprende CO2 y agua. La respiración se realiza en las mitocondrias con una reacción global como se muestra a continuación. Dos términos que es importante conocer son los términos producción primaria bruta y producción primaria neta. Cuando se habla de producción de un ecosistema, se hace referencia a la cantidad de energía que ese ecosistema es capaz de aprovechar. Una pradera de taláceas húmeda y templada, por ejemplo, es capaz de convertir más energía luminosa en biomasa que un desierto y por tanto su producción es mayor. Pero, ¿qué es la producción primaria bruta y la producción primaria neta? Bueno, la definición exacta de cada una viene dada por la producción primaria bruta de un ecosistema es la energía total fijada por fotosíntesis por las plantas o la conversión total de energía radiante a energía química por unidad de superficie del ecosistema. Por su parte, la producción primaria neta es la energía fijada por fotosíntesis menos la energía empleada en la respiración, es decir, la producción primaria bruta menos la respiración. Cuando la producción primaria neta es positiva, la biomasa de las plantas del ecosistema va aumentando. Cuando la población vegetal envejece, sigue haciendo fotosíntesis, pero toda la energía que recoge se emplea en la respiración. Por lo tanto, la producción neta se hace cero y la masa de vegetales ya no aumenta. Otro término importante de conocer es el término eficiencia. ¿Y a qué llamamos eficiencia? Pues la eficiencia de la producción primaria es el cociente entre la energía fijada por la producción primaria y la energía de la luz solar que llega a ese ecosistema. El carbono, el nitrógeno y el fósforo, entre otros, son elementos que las plantas necesitan y la producción depende siempre del más escaso de esos elementos, el llamado factor limitante. Normalmente suele ser el fósforo, aunque a veces lo es el nitrógeno. Es más, por lo general, o digamos en condiciones de libros, siempre se había considerado que el fósforo era el elemento nutriente limitante para la producción primaria en los océanos. Sin embargo, en los últimos años se ha establecido que existe excesos de fósforo en algunas áreas de los océanos del planeta y el nutriente que ha pasado a ser limitante es el nitrógeno específicamente. Por eso, aun cuando establecemos estas clases o cuando les tratamos de dar una explicación a los procesos marinos que conocemos, siempre tratamos de hacerlo en base al promedio o a lo que se describe como una generalidad. Hay casos muy específicos donde estas generalidades no son tan exactas. Es importante mantenerse actualizado y mantenerse al día con la información para poder vislumbrar cuáles son estos cambios que lógicamente las personas que hicieron una investigación en condiciones distintas a las que vivimos actualmente, pues no lograron notar. Para cerrar un poco este tema y demostrarles la importancia de lo que es la producción, digamos la producción primaria a nivel planetario y cómo modifica las condiciones de cada océano, además de cómo se interrelacionan tanto los elementos constituyentes del agua de mar, que fue la clase que vimos en la semana pasada, como este tema sobre materia orgánica. Les muestro cómo es la distribución de biomasa fitoplanctónica en los océanos del mundo y podemos ver que la concentración de clorofila en miligramos por metros cúbicos es, digamos, bastante baja en la mayoría de los océanos del planeta. Va apenas entre un 0,1 y 1 de miligramos por metros cúbicos de clorofila A. Y las mayores concentraciones se observan hacia las zonas polares,
más específicamente en este caso hacia la zona del Polo Norte, toda la zona del Círculo del Mar Báltico y en algunas áreas específicas alrededor de la corriente de Benguela, alrededor de la corriente de Chile, la de Brasil, en la corriente de California, también hacia la zona de Venezuela, las Islas Canarias, el Mar Rojo y todas estas, digamos, estas elevaciones en la concentración de clorofila en miligramos por metros cúbicos están asociados principalmente a zonas de surgencia que se presentan a lo largo de las costas de los diferentes continentes. Y además de que hay los sistemas de corrientes y contracorrientes, hay algunas que son que arrastran bastantes digamos nutrientes con ellas y son capaces de modificar las condiciones de las zonas por donde pasan. Bien, esto es hasta este momento lo que tenía que conversar con ustedes. Ahora podemos comenzar a desarrollar, o en el caso ustedes pueden comenzar a responder su examen en base a lo que hemos visto en estas dos clases. Y bueno, nos vemos en la próxima semana y la siguiente clase. Feliz tarde.